Buenos días, hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos después de una semana otra vez por este medio. Hoy en una celebración muy particular. Estamos en el Domingo de Resurrección. Los saludos a todos los que nos están acompañando y quiero desearles un hermoso día rodeado de sus familias y bendecidos en el Señor. Vamos a tener una oración pidiendo la dirección de Dios en este tiempo. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, por tu poder y por tu amor hacia nosotros. Y te queremos pedir que nos estés acompañando en esta hora que vamos a compartir para poder aprender de tu palabra y aplicarla a nuestro corazón. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace apenas unos minutos se compartió la hoja de lección que vamos a ver hoy. Espero que todas las tengan, las debieron haber recibido por WhatsApp. Si no la tienen, la piden y lo colocamos en la lista de difusión también. También los aliento a presentar sus comentarios y sus apreciaciones a través del chat que estamos teniendo online en este canal. No sean tímidos, compartan. No hay nada de lo que viene a nosotros que sea de parte del Señor que sea en vano. Anímense a enriquecer a los demás con sus opiniones. Y bueno, vamos a realizar un recorrido bíblico bastante interesante. No se molesten en buscar con sus Biblias, hay una serie de pasajes que les vamos a compartir a partir de la transmisión. Y el tema de hoy, como no podía ser de otra manera, es Jesús ha resucitado. Bueno, después de la pasión y la muerte de Jesús, que estuvimos viendo durante toda la semana en forma diaria, hoy vamos a ver el tema de la resurrección. Y comenzamos con un breve repaso y una introducción. El domingo último estuvimos charlando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y pasó solo una semana desde ese suceso hasta la resurrección de Jesús. Muchos eventos son relatados en los evangelios entre estos dos acontecimientos. Se encuentran las enseñanzas más profundas de Jesús, se encuentran las vivencias que más impactaron en la vida de los discípulos. Durante esta semana, entre el domingo de Ramos, durante la entrada triunfal y todo lo largo de lo que pasó, Jesús fue sistemáticamente probado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, los herodianos, que le hacían preguntas capciosas para encontrar una fisura en sus respuestas. Evidentemente no tuvieron éxitos, quedaron callados ante su sabiduría y por lo que planearon entonces cambiar de planes y decidieron arrestarlos, consiguieron la ayuda de Judas y los llevaron a la muerte manipulando al pueblo y presionando a las autoridades romanas. Esta vez lo lograron. Pilato se lavó las manos, un hecho muy conocido, y lamentablemente el pueblo reunido en los patios del palacio gritaba: su sangre sea sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos. Jesús transitó el camino de la cruz, y bueno, el punto culminante de su ministerio aquí en la tierra fue cuando dijo, colgado en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y acá cabe destacar que Jesús no murió, Jesús entregó su vida voluntariamente al Padre, cuando hizo esa breve oración con esas breves palabras. Y los discípulos no podían asimilar todo lo que estaba sucediendo, todo este hecho de, por un lado, hacía nada más que unos días ver a Jesús entrando como un rey en Jerusalén, y de repente por ahí escuchar de su propia boca que iba a ser entregado en breve, de ver maravillados, igual que el pueblo, admirando a Jesús sobre cómo razonaba y cómo se defendía de los argumentos de los religiosos, a escuchar de nuevo de la propia boca de Jesús que iba a ser traicionado y traicionado por uno de ellos mismos.
estaban llenos de cansancio, y bueno, llegó el momento en que Jesús fue arrestado, y todos huyeron, lo negaron, se escondieron, vieron su muerte, mucho ruido, mucho estrés. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en la situación de los discípulos, nos hubiéramos comportado exactamente igual. No estamos juzgando con esto a los discípulos con las cosas que decimos, sino que representan todo el carácter humano. Mucha presión, poca memoria, mucho dolor. Los discípulos en medio de ese vértigo estaban como embotados y no terminaron de captar algo. Había una promesa envuelta en un mensaje perturbador de Jesús, que les había anunciado y les anunció repetidas veces que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, es decir, sufrir mucho de mano de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, pasó esto, pasaron los 3 días y la promesa se cumplió. El domingo, muy temprano en la mañana, el sepulcro estaba vacío. Los primeros discípulos que fueron a ver la tumba estaban confundidos. María Magdalena, que fue la primera persona que llegó, estaba desconsolada, y con el cansancio y estando confundidos con los sentimientos a flor de piel, los ángeles habían hablado con María. Les comparto ahora un pasaje bíblico. Ahí lo tendrían que estar viendo. Juan 20, del 13 al 16, dice: los ángeles le están hablando a María y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, pensando que era el jardinero, el que estaba encargado del cuidado de las tumbas, ¿no? Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo: María, y volviéndose ella, dijo Raboni, que quiere decir maestro. Bueno, los discípulos de entrada estaban confundidos, después estaban asombrados, incrédulos, y a partir de entonces Jesús apareció repetidas veces. La resurrección y sus apariciones fueron documentadas y anunciadas por todos los apóstoles. Sus dudas se fueron, sus mentes se abrieron y las escrituras registraron este hecho, y Jesús compartió un tiempo muy importante con los discípulos que iban a tener a partir de ese momento un cambio total. Su vida no iba a volver a ser igual que hasta ahora. Y lo importante es que en la aparición física y viva de Jesús tras su muerte tenemos la prueba definitiva de que es el Mesías, el Hijo de Dios. La resurrección es la piedra angular del mensaje de la salvación y la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Volvemos a decirlo: la resurrección es la piedra angular del mensaje de la salvación y la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Y es la idea de lo que vamos a charlar en la lección de hoy. Nos vamos a centrar en esto. Vamos a escarbar en las Escrituras y en la medida que el tiempo nos lo permita, en este mensaje central vamos a descubrir o redescubrir, repasar estos conceptos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Vamos a empezar hablando de que la resurrección confirma la naturaleza y el mensaje de Jesús. Ahí les voy a compartir otra pantalla. Juan 2, del 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras y ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron
en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Jesús muchas veces afirmó una serie de cosas en su mensaje donde daba a entender de que el milagro más grande que iba a dejar era su propia resurrección. Dejamos de compartir la pantalla. Esto lo entendieron los judíos, aunque le costó en principio entenderlo a los discípulos. Tras la resurrección, no queda duda para los discípulos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y esta verdad y todos sus dichos, las Escrituras lo respaldan. La resurrección es la carta de presentación de Jesús, de que todo lo que dijo es cierto, y de que todas las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablaban del Mesías se cumplen efectivamente en él. En este sentido, incluso hay una doble validación. La resurrección da autenticidad a los dichos de Cristo y también a la autenticidad de todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre él y sobre la resurrección misma. Desde Moisés, cuando se escribe el Génesis, hasta Juan, que escribe el Apocalipsis, los escritores inspirados hacen referencia en la obra redentora de Cristo. 1500 años de separación en el tiempo. Hombres de distintas lenguas y contextos históricos, todos fueron elegidos por Dios para dejarnos el milagro de la Biblia, donde todos los libros de la Biblia están pegados y están cosidos con el hilo de la obra de Jesucristo, que lo vemos a lo largo de todas sus páginas. Y Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto está en Juan capítulo 5, versículo 24. La resurrección confirma el mensaje y la naturaleza de Jesús. Seguimos con otro punto. La resurrección es el testimonio de la iglesia primitiva. Vamos a compartir otra diapositiva. Acá estamos leyendo acerca del primer discurso que dio Pedro en el día de Pentecostés en Jerusalén. Es una porción recortada. Estamos viendo Hechos capítulo 2 del 22 al 24 y el versículo 36. Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Bueno, tiene tantos temas la Biblia de los cuales se pueden hablar, podemos decir tantas cosas a partir de la Biblia, podemos escribir tantos libros, comentarios, devocionales, hacer mensajes, pero tiene que haber un balance y se tiene que pesar qué es lo más importante del mensaje de la Biblia sobre cosas que por ahí son interesantes o que están de modas, para estudiar o para predicar. Predicar sobre las necesidades es algo necesario, pero tenemos que predicar el mensaje central y fundamental de la Biblia. Jesús muchas veces cuando era consultado respondía no lo que la gente le preguntaba, sino lo que la gente necesitaba. Un relato de esto, si lo quieren recordar, es lo que pasó con Jesús y Nicodemo, que lo vemos en Juan capítulo 3. Jesús crucificado y resucitado es Señor y Salvador. Este es el testimonio de los apóstoles que llega hasta nuestros días y es el pilar de la predicación del Evangelio. Otro punto, somos salvos por medio de la resurrección. Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos.
¿sí? Si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y también somos justificados, aparte de ser salvos, somos justificados por la resurrección. Hay un pasaje en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. La resurrección es la validación suprema del ministerio de Jesús. El reconocimiento de la resurrección es reconocer que Jesús es quien dice ser y que el Padre aceptó su sacrificio por los pecadores. Salvos y justificados por la resurrección, salvos y justificados por la gracia, no hay mejor noticia y no hay mayor alivio para nosotros los creyentes que esto. Lo que nos toca es creer, lo que nos toca es confesar y amar a Dios. Agradar a Dios tiene que ser nuestro deseo y el motivo de nuestro amor, no una carga. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Un punto más. Somos alentados también por la resurrección. Ahora vamos a mostrar otro pasaje. Voy a compartir la pantalla. Ahí se tendría que estar viendo. Primera Pedro 1, del 3 al 6, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hasta acá lo que compartimos. Tan pronto el creyente deposita su fe en Jesucristo, nace a una nueva vida, a una nueva esperanza y a una nueva familia. Eso es lo que nos está mencionando el pasaje de Pedro. Por eso en estos momentos, en momentos como hoy, donde la sociedad está llena de incertidumbre, donde hay muchos temores, como cristianos podemos tener paz y podemos afirmar que estamos completos y gozosos en Cristo. En medio de gente que está vacilando y está dudando y está temerosa, nosotros, a través de nuestro testimonio y de nuestro semblante, podemos despegarnos de eso y decir que tenemos a Jesús. Nos ocupamos de la vida en este mundo, pero también pertenecemos a la eternidad, porque nuestro horizonte no es la muerte, nuestro horizonte es la eternidad con Jesús y con el Padre en presencia de nuestros hermanos. Vamos a repasar un poquito lo que vimos hasta ahora para que no se sumen tantos puntos. Ahí les voy a compartir una pantalla. Estamos diciendo que Jesús ha resucitado. Vimos que la última semana de Jesús, hasta hoy, domingo, en donde estamos celebrando la resurrección, fue la semana más intensa para Jesús y para sus discípulos. Hablamos de que la resurrección confirma la naturaleza y el mensaje de Jesús, y no solo eso, también el testimonio de todo el Antiguo Testamento y la validación de todo el Antiguo Testamento. Vimos que la resurrección es la piedra angular del testimonio que la Iglesia daba en el mensaje primitivo. No existía todavía ningún libro armado, no existía ningún evangelio, no había ninguna carta de ningún apóstol. Lo único que tenían los hermanos de la iglesia primitiva para poder comunicar a los demás era su propia experiencia, el testimonio de que habían visto a Jesús resucitar, y el testimonio ese de ver a Jesús obrando en nuestra vida es también lo que predicamos nosotros hoy. Somos salvos por la resurrección, justificados por la resurrección,
Y la resurrección cambia el horizonte de nuestras vidas, nos pone en otra perspectiva, nos hace ver más allá de los años que tenemos en nuestro cuerpo, que día a día puede ir decayendo o que podemos ir manteniendo, pero que en algún momento va a dejar de estar, y tenemos como horizonte la vida eterna con Jesús. Quedan una serie de puntos por ver, nos vamos a concentrar en esto, ya estamos entrando en la parte final de lo que charlamos. Vamos a hablar ahora del ocultamiento de la resurrección, medio raro este título, y vamos a hablar de que la resurrección es el gozo del creyente. Dejamos de compartir pantalla. Bueno, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando del ocultamiento de la resurrección? Hay un pasaje muy conocido al final de los Evangelios donde los sacerdotes y los religiosos colocaron una guardia en la tumba de Jesús por las dudas, por si algo pasaba. Vamos a leer ese pasaje. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 27. Vamos a entrar a compartir esa hoja. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viniendo aún, después que, a ver, esperen que me perdí. Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el póster error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y lo que pasó fue que los guardias quedaron en el sepulcro, pasaron ahí sus noches, pero llegó el momento de la resurrección. Y cuando Jesús resucitó hubo un gran terremoto y entonces uno de los guardias fueron a hablar con los principales sacerdotes y decían, y bueno, entraron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de que todas estas cosas habían acontecido. Y en el versículo 12 dice, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Sí? Es un poco una ironía esto. ¿Cómo pueden los soldados decir que Jesús fue hurtado por los discípulos si es que estaban dormidos y no podían ver ni escuchar nada? La cosa que este es el primer relato de un ocultamiento de la resurrección que nosotros vemos en la Biblia. Y hay que notar esto, mientras los discípulos estaban desorientados y desconsolados por la pérdida de Jesús, las autoridades religiosas que los llevaron a la cruz sí estaban bien conscientes de las palabras que Jesús había dicho. Ya leímos hace un poquito atrás que al tercer día Jesús dijo que iba a resucitar. Los religiosos se acordaban de esto y por eso diseñaron un plan para evitar cualquier tipo de maniobra que haga que el cuerpo de Jesús desaparezca. Pero ningún plan humano puede detener la obra de Jesús, la obra de Dios. Y Jesús resucitó y los guardias que habían colocado se convirtieron ahora en nuevos testigos de la resurrección de Cristo, porque estuvieron en un lugar privilegiado para ver que su cuerpo había desaparecido.
Pero puede haber otras situaciones donde también se puede dar una situación o un entorno donde tengamos un ocultamiento. Eh, Hay un pasaje en 1 Corintios donde Pablo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por Jesús, ha entrado la resurrección de los muertos. Algunos creyentes venían de vivir enseñanzas contrarias a la resurrección. Estamos hablando de creyentes que vivían en la zona de Corintios, en medio de la cultura griega, hablaban mucho del espíritu, pero poco del cuerpo, y les resultaba difícil entender la doctrina de una resurrección física. Y hablaban dentro de la iglesia de lo que ellos siempre habían entendido y no del mensaje que se estaba predicando, y ponían en cuestionamiento la resurrección física de Cristo. Y entonces acá el apóstol Pablo hace una aclaración de esta doctrina fundamental. Y es que las enseñanzas de este mundo que está controlado por Satanás busca siempre atentar contra la resurrección que se predica en el Evangelio. Porque negar la resurrección es negar el poder y el centro del plan de salvación, como nosotros hablamos al principio de este estudio. Y siendo la resurrección un hecho tan inocultable, tan imposible de tapar, existen también otras estrategias como para dejarla de lado, y una de esas es dejarla en el olvido, asumirla en el olvido. Nosotros en estas fiestas, siempre en las Pascuas, cuando cerramos los ojos, lo primero que piensa la sociedad, la gente, es en huevos, en conejos, en chocolates y en roscas. Y se olvidan y se desplaza el centro de la celebración, que es la resurrección. Y a veces cuando algo hermoso lo tenemos enfrente y lo vemos todos los días, sin darnos cuenta dejamos de ver su belleza. Cuando nos vamos de vacaciones y todos los días estamos en la montaña o todos los días estamos en el mar, los primeros días nos sorprendemos y después nos dejamos de sorprender. Es como que la belleza del paisaje que vemos se nos vuelve natural. Bueno, no nos dejemos de sorprender de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el gozo del creyente. Jesús vive, su tumba está vacía para siempre. Nosotros somos salvos por sus obras, no por nuestro merecimiento. Tenemos en Él una esperanza viva, tenemos en Él una herencia que no va a ser conmovida ni puede ser retirada. Estamos guardados en su amor por su fidelidad, y esta es nuestra fuerza y este es nuestro gozo, y debe ser también nuestra meta. Pablo dice en un momento en el libro de los Hechos que ninguna cosa hago, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo la pasó difícil, Pablo pasó una vida llena de problemas, llena de persecuciones, llena de privaciones por predicar el Evangelio. Sin embargo, acá dice que acabe mi carrera con gozo. Pablo estaba gozoso anunciando el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, su muerte, su resurrección, y ese era su objetivo final en la vida, predicar acerca de la gracia. Y la predicación del Evangelio precisamente comenzó en la zona de Judea, y los primeros cristianos que recibieron a Jesús en su corazón eran cristianos que venían de ser judíos y de practicar toda la reglamentación y los protocolos que había en el Antiguo Testamento.
Y cuando entendieron la obra de Cristo y el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento que había en ellas, fue tan fuerte esa vivencia que abandonaron la práctica de guardar el día de reposo, que para ellos era el sábado, y tomaron el primer día de la semana, el domingo, como día de reunión y como día de conmemoración de la resurrección de Jesús. Hoy es domingo de Pascua, estamos recordando la resurrección, pero en realidad tenemos que tener presente que cada domingo que nos reunimos estamos recordando y estamos conmemorando que Jesucristo resucitó y nos reunimos para dar gloria de esto. ¡Qué perspectiva maravillosa! Jesús resucitó, Jesús derramó su sangre, tenemos vida eterna, tenemos problemas, tenemos dolor, pero más grande que ese dolor es Jesús. Y llegó el momento de preguntarnos, ¿es así? ¿Es siempre así? ¿Es a veces así? ¿Tenemos siempre este gozo? ¿Tenemos siempre presente el gozo de ver a Jesús resucitado? ¿Nos llena eso nuestros problemas? ¿Es muy pocas veces así? Dios nos hace un llamado al reencuentro de este mensaje y a vivir esta llama. No somos menos ni somos más que los creyentes de la iglesia primitiva. Démosle a Jesús el lugar que se merece. Nos falta fuerza, tenemos el Espíritu Santo, pongamos todas nuestras cosas en manos de Dios para que este gozo y esta luz pueda resplandecer en nosotros, primero adentro nuestro, para que podamos vivir una vida realmente diferente y para que teniendo esta certeza también podamos transmitirla a los demás. Y también, amigos, si vos estás escuchando en este momento este video, quiero decirte que si por primera vez viste todo este mensaje y todas estas cosas que se comentaron, Jesús efectivamente murió, resucitó para tu salvación, para que vos seas visto justo y no como una persona llena de problemas y llena de pecados que te carguen de culpa. Jesús murió y resucitó para que seas salvo. Bueno, les dejo una última hojita para compartir, ya estamos terminando. Acá les comparto la pantalla. Dios no quiere solamente, Dios no quiere solo una Semana Santa, sino que quiere una vida santa. Dios no quiere solo que tengamos presente la salvación en Semana Santa. No quiere solo que tengamos presente la resurrección en Semana Santa. Muchas veces los grandes festejos y los grandes acontecimientos se toman como para cumplir, como para venir en la iglesia, a pesar de que no se lo hace constantemente, como para buscar a Dios en forma especial. Bueno, Dios quiere que lo busquemos cada día, quiere que tengamos una vida santa. Jesús ha resucitado, es el mensaje que hoy tenemos que decir. Con esto los saludos y terminamos.